Vamos a relacionar las magnitudes atómico-moleculares con las ecuaciones químicas para resolver los problemas de estequiometría. La estequiometría me permite determinar la cantidad de reactivo que voy a consumir para obtener un determinado producto o, sabiendo la cantidad de producto que tengo, la cantidad de reactivo que preciso. No hay una receta para resolver problemas. Cada problema hay que interpretar los datos que tiene y eso es la clave. Extraer los datos del problema y, por supuesto, respetar la relación estequiométrica. Esto es importante recordar, ¿no? Un mol, que es nuestra base, esta unidad que los químicos adoptamos para poder hablar con números medibles, contiene siempre 6,02 por 10 a la 23 partículas, ya sean moléculas, sean iones, sean átomos. De esa cantidad de partículas se puede determinar la masa medida en gramos. Si son átomos es la masa atómica relativa, que está en la tabla periódica. Si son moléculas, la masa molecular relativa. Un mol de cualquier partícula medida en condiciones normales de presión y temperatura tiene un volumen constante de 22,4 litros. Nosotros vamos a trabajar exclusivamente donde la presión es de una atmósfera y la temperatura es de 273 Kelvin. Es decir, no vamos a ver en esta explicación problemas donde haya este cambio de variable, ¿sí? Lo otro importante es recordar cómo se resuelven las ecuaciones químicas, y si eso no lo hacemos, entonces la resolución del problema no se va a poder hacer. Supongamos este caso. Se utilizan 8 moles de oxígeno para obtener anhídrido nítrico, ¿no? Hay que identificar que es un óxido ácido, que lleva nitrógeno, que si es nítrico es 0,5. Todo eso se supone que ya lo saben saber. Indicar qué volumen de nitrógeno se consumió. La primera recomendación al plantear la ecuación es que sean muy prolijos y que dejen espacios porque vamos a hacer cálculos en torno a la ecuación, ¿sí? Planteo la ecuación y la equilibro. Multiplico 2, 5, 2. Estos números, estos coeficientes que nosotros colocábamos para equilibrar la ecuación, no hacen más que indicarnos en este caso el número de moles. O sea, si yo leo hoy esta ecuación con este nuevo concepto incorporado, digo que 2 moles de nitrógeno reaccionan con 5 moles de oxígeno para formar 2 moles del óxido nítrico, del anhídrido nítrico. ¿Sí? A ver. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ese va a ser mi dato base. Van a ver que yo voy a usar colores para explicar, para que sea más simple. Voy a trazar una línea. Arriba de la línea voy a poner los datos que la ecuación me brinda. Esos datos que la ecuación me brinda son como una receta, ¿sí? Una receta básica. Dice que tengo 2 moles, 5 moles y se forman 2 moles. ¿Por qué lo trabajo? ¿Por qué lo traduzco a moles? Porque va a ser mi guía, va a ser mi guía. Me va a permitir utilizar esas variables que nosotros sabíamos. Y voy a seguir utilizando color para los datos de la ecuación y voy a poner los datos del problema. Los datos del problema los pongo por debajo de la línea. Esta es mi manera de resolverlo, chicos. Pueden hacerlo como quieran. Me parece que es lo más prolijito y ordenado posible. Se utilizan 8 moles de oxígeno, dice. Es decir, en lugar de 5, como dice la ecuación, 8 moles voy a usar de oxígeno para formar el anhídrido. ¿Qué volumen de nitrógeno? ¿Qué volumen? O sea, ¿cuántos litros de nitrógeno se consumió? ¿Sí? Eso es lo que pide el problema. Ok. Yo sé siempre que un mol son 22,4 litros. Si yo tengo 2 moles en la ecuación, quiere decir que tengo 2 por 22,4 litros, es decir,
44,8 litros. Si vuelvo a leer esta ecuación, puedo decir, por ejemplo, que 44,8 litros del nitrógeno reaccionan con 5 moles de oxígeno. Pero ¿qué pasa si yo uso 8 moles? Entonces, la resolución a partir de ahí es muy simple, porque es una regla de 3. Si con 5 moles de oxígeno yo consumo 44,8 litros de nitrógeno, con 8 moles de oxígeno, ¿cuántos? ¿No? Y si alguno todavía está distraído de cómo era una regla de 3 simples, es este por este dividido 5 moles. La unidad de arriba con la de abajo se va, y al hacer esta cuenta el resultado me da 71,68 litros. A veces, para no perdernos de vista lo que estamos calculando, nos conviene escribir la respuesta y decir, por ejemplo, se consumieron 71,68 litros de nitrógeno para los 8 moles de oxígeno.